Dios los bendiga, mis amados hermanos, esta mañana. Gracias a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan. Hemos estado haciéndoles una invitación a grandes amigos nuestros, ¿verdad? Que aún sin pertenecer a nuestra comunidad de fe, se agradan de estar con nosotros y nosotros más nos agradamos de que nos estén visitando en nuestras redes y que puedan estar participando de nuestra adoración y de nuestro reconocimiento al Señor. Muchas gracias a todos aquellos que nos han escrito y que nos han dicho cosas tan hermosas, ¿verdad? Con sus palabras. Muchas gracias, estamos sirviendo al Señor. Y es un enorme gusto para nosotros hacerlo todo el tiempo. Vamos a comenzar esta mañana, este domingo, vamos a iniciar con una serie de predicaciones basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una serie de 10 predicaciones muy doctrinales, teológicas, que tienen un alto contenido de enseñanza que edifica. Estaremos durante estas 10 semanas, a partir del día de hoy, con esta serie de enseñanzas que es hermosísimo. Y yo les invito a todos ustedes a no perdérselas, a estar con nosotros. Mi esposa y yo estaremos impartiendo estas predicaciones con un solo propósito: edificar la iglesia, edificar con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, edificar la iglesia y ser pertinentes también a los tiempos. Así que en el capítulo 1 nos da para poder hacer estas reflexiones. Es de ahí donde estamos tomando, dentro de los primeros 14 versículos de la carta de Pablo a los Efesios, esta serie de enseñanzas maravillosas. Bueno, vamos a comenzar. Yo le pido por favor que venga conmigo a la carta a los Efesios. Vamos a compartir esta mañana la primera parte, vamos a dar la introducción y vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Señor, que nos ayude. Si Él no está en medio de nosotros, si el Espíritu Santo no está en medio de nosotros, no importa lo que hagamos, aún con nuestros dones naturales, aunque fuéramos excelentes en las cosas que planeamos, si el Espíritu Santo no está, si la presencia de Dios no está con nosotros, podremos hacer cosas buenas y quizás hasta excelentes humanamente hablando, pero no va a suceder nada, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Él es el que escribió esta carta, inspiró a Pablo para que por su mano fuera puesta la tinta sobre el papel, ¿verdad? Y después traducida y transmitida a través del tiempo hasta nosotros. Y si Él escribió estas cosas, Él tiene que asistirnos, no como una obligación que yo diga que lo tiene que hacer, sino es necesario que Él mismo nos asista, ¿verdad? Para que nosotros podamos desarrollar lo que Él quiere decirnos el día de hoy. No es lo que yo quiera decir como persona o como pastor, es lo que Dios quiere decirnos a través de su Espíritu Santo, quien es el autor de esta carta. Así que dispongamos el corazón, roguemos al Señor que sea su Espíritu el que traiga iluminación de esta Escritura a nuestras mentes y corazones y lo más importante, que esta palabra haga la obra y surta el efecto para el cual ha sido escrita en este tiempo.
Así que oremos, vamos a pedirle al Señor esto. Señor, en esta mañana, por los méritos de tu Hijo amado, estamos aquí parados, expectantes frente a ti. No éramos dignos, pero nos hiciste dignos. Hoy somos delante de ti justificados, amados, levantados. Hoy somos dignos, Señor. Y ningún mérito hay en nosotros, todo es de Cristo. Y en esa condición, donde los méritos son de Él y no nuestros, rogamos con sencillez de corazón, pero con ardor en el corazón, ayúdanos a desarrollar la enseñanza fantástica de tu palabra, la maravillosa enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarea. Bendice a nuestros hermanos que están en casa, los que están aquí mismo, en este lugar, Señor, a que reciban, Señor, no de nuestra persona, sino de tu Espíritu Santo, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y de esa manera glorificar tu nombre, de acuerdo como lo dice la Escritura. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues rápidamente vamos a introducirnos al tema. Y déjeme decirle que la serie que vamos a estar predicando se llama 10 bendiciones que el Padre hizo para mí. 10 bendiciones que el Padre hizo para mí, según Efesios 1. Ese es el título de la serie que estaremos enseñando estas semanas. Y le invito a leer, por favor, el capítulo 1, versículo 1 de Efesios y hasta el 14. Le voy a rogar que siga la lectura conmigo ahí donde esté en su casa. Llame a sus hijos, llame a su familia, siéntense ahí en la sala de su casa, en el comedor, donde usted mejor crea conveniente, y juntos escuchen la Escritura, escuchemos la voz de Dios a través de su Escritura. Vamos a leer, dice, versículo 1 del capítulo 1 de Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la introducción que hace el apóstol Pablo en una extraordinaria carta
a la iglesia de Éfeso de aquellos tiempos, donde el tema central de la misma epístola, de la carta, son tres aspectos que quiero mencionar antes de entrar de lleno al tema de hoy. La primera es que la carta destaca el poder de Dios ejercido en la nueva humanidad. Destaca la obra que Dios ha hecho en los hombres nuevos, en los hombres renacidos por la obra de Cristo, y cómo el poder de Dios tuvo todo que ver para que esa nueva humanidad que somos usted y yo esté parada firme, en pie, en la fe, glorificando a Dios. El poder de Dios. Ese es uno de los aspectos centrales de la carta a los Efesios. El segundo es la redención de Dios, que nos libró de los poderes malignos de este mundo por medio de Cristo. Un temazo tremendo. La carta a los Efesios es uno de los libros bíblicos, sabemos que es una carta, pero en el concierto general de la Biblia es uno de los libros bíblicos que más habla de la dinámica demoníaca y destaca la redención que Dios hizo en nosotros, librándonos de esos poderes. Y número 3, habla del empoderamiento de la iglesia para la construcción del nuevo mundo de paz, de shalom, con la presencia y ayuda del Espíritu Santo. Son los temas centrales de la carta de Pablo en esta enseñanza. Para poder entrar de lleno a todas estas enseñanzas, es necesario tener una consideración importante. Y quiero hablarte un poco de tú, ¿verdad? Normalmente yo hablo de usted, pero quiero ser más familiar contigo en esta mañana, en estas enseñanzas, porque quiero darte el mensaje directo como si el Espíritu mismo hablase, ¿verdad? Yo estoy seguro que Él está tomando estas palabras y las está llevando a ti con familiaridad. Con respeto también, ¿verdad? Pero con familiaridad. Y quiero decirte algo en el nombre del Señor. La primera cosa es traerte a tu conciencia que Dios te hizo una nueva humanidad. Te hizo parte de una nueva humanidad. Nos hizo parte de una nueva humanidad. Somos gente distinta, somos gente diferente al resto de la humanidad. Esa es la verdad, por la obra de Cristo. El que es de Cristo, nacido de Dios, no es un cualquiera, no importa si tu vida es de luchas, a veces ganadas o a veces perdidas. A veces con duda, a veces con suma fe, con gran fe, a veces con fe menguada, a veces como levantados, ¿verdad? A veces como derribados, no importa. Cuando tú permaneces en la fe de Cristo, cuando Cristo sigue siendo tu Señor y tu corazón está caminando sobre los rieles en los que Dios te puso un día para llegar lejos en el conocimiento de Dios, mientras permaneces ahí, tú eres parte de la nueva humanidad que Dios diseñó en su corazón, como dice la carta a los Efesios, antes de la fundación del mundo. Esa es una noticia maravillosa y es importante que al abordar esta temática tú te identifiques, porque si no te identificas te vas a aburrir posiblemente o lo tomarás como una enseñanza rutinaria y no queremos que sea eso. Queremos que estas enseñanzas tú sientas y sepas y asumas que tienen que ver todo contigo. Porque es un mensaje de Dios a la iglesia de hoy, en medio de estos tiempos difíciles.
La otra cosa es que recuerdes, asumas, creas que nosotros somos el fruto del sacrificio de Jesús. La nueva humanidad, lo que somos en Dios, lo que creemos, lo que profesamos, lo que vivimos, como nueva humanidad, es el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz. Muy importante esto. Creemos en Cristo y en su muerte, en su resurrección, en su levantamiento. Fue por Él. También importante recordar y saber que esta nueva humanidad que somos nosotros, los creyentes, nacidos de Dios, tenemos una misión específica, insuperable, es decir, la misión más grande que podemos tener. Ninguna otra tarea puede superar la misión más grande. Hemos sido llamados a la práctica de sembrar semillas para continuar acrecentando y perpetuando la nueva humanidad en otros. Esa es la tarea más grande, no hay otra. Hágase lo que se haga dentro de la iglesia. Muchas cosas hacemos dentro de la iglesia, pero ninguna tarea puede sustituir, ni puede soslayar, ni puede dejar debajo de ella la tarea de sembrar semillas para que siga cundiendo una nueva humanidad como es el deseo de Dios por Cristo Jesús. Muy importante. Y el último punto que quiero destacar aquí de estas consideraciones iniciales que nos ayudarán a entrar de una mejor manera en la visión de la carta. Que Dios trajo el reino a nosotros en Cristo. Dios bajó el reino, su esencia, su vida, la bajó en Cristo Jesús y que ahora está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros y el reino de Dios fue traído en Cristo Jesús como primicia de la nueva creación. Es la muestra, lo que alcanzamos de ver del reino de Dios en medio de nosotros es la muestra. Nada más, no es toda la gloria, no es todo el reino. Todavía no se ha manifestado el reino completamente. El reino de Dios entre nosotros es un ya, pero todavía no. Pero tenemos la muestra, las primicias, lo que usted puede ver de las manifestaciones de Dios. Como decía mi esposa, hemos visto milagros y maravillas en este tiempo difícil y cruel para la humanidad. Hemos visto las manifestaciones, hemos visto los milagros de Dios, no como quisiéramos. Quisiéramos que hubiera milagros en millones de personas, que personas por las que hemos orado se levantaran milagrosamente. No ha sido así, pero hemos visto las primicias como destellos entre nosotros del reino de Dios, que se está manifestando y que es como una semilla pequeña que dará una hortaliza gigantesca en medio de nosotros. Entendiendo estas consideraciones, entendiendo esto que estoy diciendo, vamos a entrar a lo que dice el versículo 1:1, repitiendo un poco para centrarlo, ¿verdad? Y hasta el versículo 3 vamos a analizar de este primer capítulo de esta serie, que se llama 10 bendiciones que el Padre ha hecho en mí, en ti y en mí. Vamos a leer, dice otra vez: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor y Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta porción vamos a analizarla en esta mañana. Esta porción.
Lo primero es un saludo del apóstol Pablo, donde ya hemos hablado cómo él mismo siempre reitera su apostolado y el llamado de Dios a su vida, siempre afirmando lo que él era, un apóstol llamado directamente por Jesucristo, ¿sí? Y aquí lo dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, afirmando y confirmando su llamamiento divino, que tiene muchas particularidades. Que nadie dude que he sido llamado, que nadie dude que soy de Cristo y que fue la voluntad de Dios Padre llamarme al santo ministerio. Es el primer impacto de la carta cuando inicia, es muy fuerte, ¿verdad? Dice, fue la voluntad de Dios llamarme al santo ministerio, dice, y me dirijo ahora a los santos y a los fieles en Cristo. Fíjese qué interesante, dice, yo fui llamado al ministerio por Cristo y ahora me dirijo a los fieles y a los santos de Cristo. Es muy interesante ver cómo centra a Cristo desde el inicio, porque Cristo es el centro de nuestra fe, Él es el centro, el autor y el consumador de nuestra fe, Él es la razón de nuestra profesión de fe, es nuestro punto de confluencia como iglesia. Nosotros somos iglesia, somos comunidad, somos creyentes, hemos sido transformados y vivimos. Todo lo que estoy mencionando está centrado en la persona de Cristo, porque Él es el autor y el consumador de esta nuestra fe. Y aquí el apóstol Pablo centra a Cristo. Dice, soy de Cristo, fui llamado por Dios al ministerio en Cristo y me dirijo a los que son de Cristo. Los que son de Cristo, que Dios, por su soberanía y voluntad, los convirtió en santos y ahora son fieles. Y en esta ocasión específicamente les escribo a los que están en Éfeso. Hay muchos otros, pero esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy particular. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Ya sabe usted que en aquellos tiempos, sobre todo entre los judíos, el llamar Padre a Dios era una locura, era una herejía, era considerado algo como aberrante llamar Padre a Dios. Pero aquí el apóstol Pablo dice nuestro Dios, ahí sí se aceptaría, ¿verdad? Nuestro Dios sí, pero nuestro Padre. Cuando dice nuestro Padre, ¡ay, jole!, ¿verdad? Ya a los judíos esto no les había de caer bien, ya se sale completamente de la forma de fe antigua de los hebreos. Y del Señor Jesucristo, les llama Señor como curios. La palabra Señor es curios. El Señor que está puesto sobre todo y sobre todos, en autoridad, en poderío. Y en ese nivel está poniendo a Cristo. Entonces son dos conceptos que judíamente son reprobados, pero que en el contexto de la gracia, de la nueva fe, de la nueva humanidad, son dos verdades sublimes. Número uno, que Dios es nuestro Padre, que nos adoptó y nos hizo sus hijos. Y el segundo, que Jesucristo es el Señor de los señores, el que está sentado a la diestra del Padre, enseñoreado de todas las cosas, y que, sobre todo, muy importante, es el Señor nuestro, el de mi corazón. Él es mi Señor soberano. A Él me humillo, a Él me sujeto, a Él me someto. Eso es lo que está destacando la persona. Ese es el contexto, ¿verdad?, que desarrollará todo lo que nos estará diciendo, ¿verdad?, bajo la autoridad de Dios y el señorío de Jesucristo. Y manda un deseo
en ese ambiente del cielo, manda un deseo a los efesios y le dice: deseo que tengan gracia y que tengan paz en medio de vosotros. Parece un saludo trillado, parece una cosa así como buenos días, ¿verdad? Pero no lo es. Cada palabra es significativa. Cada palabra tiene un contenido riquísimo, profundo, excelso. Gracia y paz. Y en el desarrollo de lo que vamos a estar estudiando, vamos a ver cuánta riqueza hay en el deseo de Pablo de tener gracia y de tener paz. Vamos a analizar y a desmenuzar esos conceptos. Gracia y paz. Y cambia el panorama. Ya no lo pasa uno rápido, ya se detiene uno a meditarlo. El deseo, gracia y paz a vosotros, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nada menos. Nosotros, ustedes y yo, los de la nueva humanidad, somos gente que vive en el ambiente de la gracia y en el ambiente de la paz de Dios. Usted lo va a descubrir, si no es que ya lo sabe. La forma de vida de usted y mía están sumergidas, impregnadas de la gracia y de la paz de Dios. Quiere decir que el deseo de Pablo es una realidad en el aquí y en el ahora que estamos viviendo en Cristo Jesús. Vea qué importante, qué interesante, qué realista es. Y dice entonces: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, bendito. La palabra original griega es eulogetos. De ahí viene eulogio. ¿Han oído? ¿Conocen algún eulogio? ¿Sí? Alguien que se llama así. Es un nombre hermoso. Claro que a lo mejor en nuestra cultura puede no serlo por el sonido, por la costumbre, lo que quiera, pero el significado de eulogio es bendición. Si usted le pone eulogio o eulogia a su hija, le estará diciendo bendecido, bendecida. Se lo recomiendo el nombre. Esa es la palabra que se usa aquí en el Nuevo Testamento. Bendecimos, es decir, el sentido es, cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, es bendecimos al que nos bendijo con toda clase de bendiciones. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta expresión primera. Bendecimos de la forma más profunda, con la más profunda adoración al que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, ¿verdad? Con toda clase de bendiciones, la más profunda adoración como la respuesta agradecida al que nos ha bendecido con tal abundancia, es lo que está diciendo. Qué importante, qué interesante. Nosotros lo bendecimos porque Él nos bendijo primero. Es la respuesta agradecida de la acción de Dios que nos ha beneficiado en la vida. Existen dos motivos, según el texto, poderosísimos, por los cuales el creyente debe estar agradecido con Dios y bendecirlo por eso. Uno es que nos escogió según el texto que hemos leído y lo vamos a analizar. Y el otro es que al escogernos, al mirarnos, al considerarnos ante sus ojos como estábamos, nos concedió su gracia. Con eso tenemos
Con eso podríamos tener para el resto de nuestra vida. Con la concesión de su gracia sobre nosotros. Cristian, no necesitamos más. Ya somos agraciados, ya no somos desgraciados. No estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Estoy haciendo alusión a una realidad. Estábamos sin gracia, éramos desgraciados, pero Él nos miró, nos escogió en su corazón, nos dio ese privilegio de vernos en su mente, en su corazón, en sus deseos. Y no solo eso, sino que al escogernos nos otorga su gracia, que es un paquete inmenso, maravilloso, precioso, del cual estaremos trayendo consideraciones abundantes en estos estudios. ¿Qué significa haber sido objeto de su gracia? Lo estaremos analizando. Entonces decíamos, esos dos motivos. Además de esos dos motivos por los cuales el creyente debe de reaccionar bendiciendo a Dios con un corazón agradecido, pensando también en todo el bien que nos ha hecho en el pasado. Yo quiero preguntarte ahora, los que están viéndonos en cámaras, los que están aquí, pregúntate, ¿Dios me ha hecho algún bien en el pasado? ¿Ha sido bueno Dios conmigo? ¿Me ha otorgado alguna cosa especial Dios? La adoración, la alabanza, la bendición que yo doy a Dios desde mi corazón es en la conciencia de que me escogió, de que me dio su gracia y todo el bien que yo pueda recordar en la vida. ¿Cómo no bendecirlo? Aleluya. ¿Cómo no si fue bendecido abundante, abundante, abundantemente? Eso es lo que está diciendo. Bendito el Dios, bendito sea el Dios que nos bendijo, que nos hizo bien, que nos dio propósito en la vida, que nos dio destino en la vida, que nos dio identidad en la vida, que nos sacó de la miseria, de la desorientación, de la confusión, del dolor, de la frustración, de la amargura, que nos trajo de esa condición a una condición de sanidad y de libertad en Cristo Jesús, que ahora estamos completos. ¿Cómo no voy a bendecir a Dios? ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? ¿Cómo no vas a estar agradecido tú con Dios? ¿Cómo no habrías de estarlo? Si eres bien agradecido, bendecirás a Dios con alegría, con gozo, porque te bendijo, si eres bien agradecido. Es importante, yo sé que lo eres, porque hasta eso se nos da por la obra del Espíritu, ser agradecidos con Dios. El que conoce a Dios es bien agradecido, agradece, responde como consecuencia natural. Responde a Dios y reconoce que la obra ha sido de Dios y reconoce todo el bien que Dios le ha hecho. Aleluya, esos son los motivos de la bendición. Bendición, en el sentido que lo escribe aquí Pablo, lo enfoca como la expresión de su favor para todos los seres humanos. En Cristo Jesús. La puerta está abierta en Cristo Jesús. La puerta está abierta para que todo aquel que quiera entrar pueda ser bendecido. El que no quiera, pues se quedará fuera, pero todo aquel que quiera entrar será bendecido abundantemente. No con 3 centavos. Abundante, abundantemente. Lo revela la Escritura. No a medias tintas, como decimos acá en México, no a medios chiles, ¿verdad? Medio bendecido, no. El que quiere entrar, el que entra de lleno, es bendecido abundantemente por Dios. Esa es la realidad. Bendición tiene una connotación de vida, tiene una connotación de vida. Bendiciendo, Dios da vida a su creación.
Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todas las criaturas en la tierra, es el mismo sentido, bendiciendo. Y Dios hablaba y decía bien de las cosas y cobraban vida. Efervescía la vida. Bendecir es bien decir. De Dios estaba emanando de su propia esencia, que es vida. Daba movimiento a las cosas creadas, les daba espíritu a las cosas creadas, las hacía abundar en la existencia que Dios les daba a cada una de las cosas que Dios creaba. El sentido de bendición que Dios nos dio trajo vida, porque Dios da vida a su creación a través de su bien decir, de su boca. Produce vida abundante, vida burbujeante, vida efervescente en la vida de todo aquel que le recibe, que recibe sus bendiciones por medio de su Espíritu Santo. Vea la implicación que tiene esta apertura en la carta del apóstol Pablo. Profunda. Bendiciones, salud, bendiciones, salvación, en contraste con la maldición que destruye y que mata. Cuando hay bendición hay vida, todo resplandece, todo reverdece, todo se ordena, todo se ilumina. Cuando hay bendición hay orden, cuando hay bendición lo torcido se endereza. Cuando hay maldición, todo es oscuridad, división, escasez, muerte, angustia, amargura, rencor, resentimiento. Muerte. Ese es el tremendo contraste entre lo que es bendición de Dios, vida de Dios, y maldición del diablo, muerte, separados de Dios. Es importante hacer ese contraste para notar más claramente, para comprender más claramente lo que significa eulogiar, es decir, bendecir. Esa fue la obra que Dios hizo con nosotros. Dice Él, os trajo de muerte a vida. Ese es el sentido de ese pasaje bíblico. Porque Él, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os trajo a la luz de su Hijo. Es decir, el contraste que hay entre lo que fuimos, perdidos, ciegos, oscuros, y la vida de Dios hoy efervesciendo en medio de nosotros. Todo el que tiene a Cristo tiene vida efervescente, poderosa, tiene identidad, tiene destino, tiene dirección, tiene propósito en su vida. Todo el que tiene a Cristo. Tiene problemas también. Tiene momentos difíciles también, tiene momentos de duda, como a veces hemos dicho, la fe de repente mengua, pero eso no quita de que es de Cristo y que eso es un episodio pasajero, pero retomará nuevamente la ruta y nunca quitará la mirada de la meta. El que tiene bendición de Dios, el que ha sido bendecido por Dios, eso es lo que le caracteriza en su persona, en su mente y en su corazón. Mentes renovadas, mentes que miran horizontes muy lejanos, mentes levantadas. No hay pesimismo porque tienen una enorme confianza en Dios. A pesar de que los huracanes del ambiente externo estén ahí rugiendo frente a nosotros, rugiéndonos en la cara, nosotros decimos, yo tengo mi confianza en el Dios Todopoderoso y Él y yo somos mayoría ante cualquier adversidad de nuestra vida. Eso es vida y es bendición. Somos bendecidos, por eso reaccionamos con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras bocas y bendecimos a Dios levantando las manos. No solamente aquí en el culto público, sino en la casa, en el hogar, siempre reconociendo el señorío de Dios y su bondad sobre nosotros y nuestras familias. Aleluya. Aquí planteamos una pregunta. ¿Cómo es que Dios nos ha bendecido? Quiero entender esto un poco más. ¿Cómo es que Dios me ha bendecido a mí? ¿Cómo es que Dios te ha bendecido a ti? Aquí tiene
escondidas tres ideas, ¿verdad? No escondidas en el sentido literal, sino están ahí subyacentes tres ideas en lo que está diciendo el apóstol en estos versículos. Ideas que expresan el lugar, número uno, el modo o la forma, perdón, el modo y el medio, cómo es que Dios nos ha bendecido. Lo repito, hay tres ideas aquí que nos enseñan el lugar, el modo y el medio, cómo es que Dios nos ha bendecido. Muy sencillo, está ahí. El primero es el lugar. Dice que Él nos ha bendecido en lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere cuando el apóstol aquí en este versículo dice que Dios nos ha bendecido en lugares celestiales? Se refiere al excelso lugar donde Dios reina. Fíjese, dice que nos ha bendecido en el lugar donde Dios reina. Y dice que de ahí procede todas las bendiciones. Toda bendición procede del lugar donde Dios reina, del lugar donde Dios habita, del mundo de los espíritus, donde Dios se mueve, donde Dios está, donde Dios permanece, donde Dios actúa. De ese lugar de origen divino es la bendición que nos ha llegado. No tiene otro origen, no puede ser. Si no es de origen divino, no es bendición. Si las cosas que hemos sido beneficiados, que nos han alcanzado, que nos han transformado, no tienen origen divino, no son de Dios, punto. Las cosas celestiales, las cosas de Dios, lo que has recibido, tu salvación, tu redención, tu entendimiento de las cosas de Dios, la nueva vida y la nueva naturaleza que tienes, sobre la cual caminas todos los días, la fe que tienes que te salva de la locura, porque cuando no hay fe hay un paso a la locura, al desquiciamiento. Pero cuando hay fe, nos mantenemos equilibrados en la esperanza de Cristo, mentes equilibradas. Todo eso, toda esa riqueza gloriosa viene de Dios, viene de su ambiente, viene de su mano, viene de su propio trono y de su corazón. Ese es el lugar celestial en el que nos ha bendecido a nosotros. Es el mismo sentido de lo que dice allá más adelante la carta de Efesios en el capítulo 2, versículo 6, dice que estamos sentados, que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es el mismo sentido. No solamente se nos ha traído el paquete de bendiciones del cielo, sino que a nosotros mismos nos transportó a esa dimensión de celestialidad, de divinidad, de reino, de cielo. Es sinónimo del reino de Dios. Quiere decir que estamos incursionando nosotros los terrenales, llenos de fallas, en una dimensión de lo divino. Hablar de lugares celestiales es el equivalente del reino de los cielos, del reino de Dios, es decir, lo mismo. Es una dimensión paralela que está aquí, en este momento, ahora mismo. El reino de Dios está en este momento aquí y ahora, ahí y ahora, donde tú estás, ahí está el reino de Dios. Sus legislaciones, su lenguaje, su rey, todo está en un sitio paralelo a la vida y tú decides si lo tomas y te conviertes en parte de eso o lo dejas marginalmente alejado de tu vida. Estará ahí, pero no lo estás notando, no lo estás viviendo. El que es nacido de Dios, el que es nueva naturaleza, vive ese reino, lo capta, lo entiende, lo discierne,
sabe que su rey es Dios y que toda su legislatura, todas sus normas están sobre de él y las obedece y las vive y las ama. Ese es lugares celestiales. Número 2, el segundo, la manera o la forma con que Dios nos bendice. Dice que con toda bendición espiritual. Muy importante. Todas las bendiciones provienen de la obra magnífica del Espíritu Santo. Cuando dice toda bendición espiritual, está haciendo alusión a la obra del Espíritu Santo sobre mí, sobre ti. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo sobre ti? Si puedes contarlo, cierra tus ojos y haz memoria acerca de las cosas que Dios ha hecho por su Espíritu en tu vida, en tu corazón, en tu mente. ¿Qué clase de persona eres hoy? ¿Qué clase de persona eras hace 5, 6, 10 años? ¿Qué es lo que Él ha hecho contigo? ¿Qué clase de persona era cuando tú no conocías a Cristo? La diferencia que existe entre aquella persona y la que hoy está escuchándome es abismal. Y esa es la obra espiritual que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida. A eso le llama aquí Pablo bendiciones espirituales. Yo no quiero imaginarme ni por un momento volver a vivir sin Cristo. Yo no sé tú, pero no quisiera ni pensar por un minuto, por un segundo, volver a una vida sin Cristo como lo estuve en un tiempo. Sería el vacío, sería la sinrazón, sería un caos. Vivir sin Cristo sería vaciarse. No tiene sentido, sería la locura, la confusión absoluta. Por eso apreciamos la bendición de su presencia hoy en nuestro corazón. Que Él viva en medio de mí y que Él vive en medio de ti. Eres bendecido, somos bendecidos. Tienes la obra del Espíritu Santo trabajando ahí. No perfectos, quisiéramos, no perfectos, pero eres de Cristo, eso es indudable. Soy de Cristo, somos de Él, somos de Dios. Esas son las obras y las bendiciones espirituales. Aquí en este estudio estaremos viendo cómo es esa obra magnífica del Espíritu Santo, decía yo, y habla de elección, como dije hace un momento. Dios te eligió, Dios te trajo. Habla de adopción, habla de redención, habla de herencia y habla de sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Está hablando de esas cosas que después se traducen en vidas levantadas, vidas terrenales levantadas, vidas transformadas, en lo personal, en lo familiar. ¿Cómo se sanea el ambiente de una familia cuando Cristo está haciendo una obra en alguno, por lo menos en alguno de los miembros de la familia? ¿Cómo se sanea? ¿Cómo se sana? ¿Cómo cambia el lenguaje? A veces es uno solo convertido en una casa. Lo ven bien, lo ven mal, no lo sé cómo lo vean, pero una cosa sí y afecta el ambiente. Para bien siempre será. Aunque se molesten, afecta el ambiente. Y dicen, no, pues es que antes maldecíamos todo el día y hablábamos en francés, ¿verdad? Y en lenguas extrañas, ¿verdad? Y hablábamos así, y pues desde que está ahí en la iglesia, pues ya no podemos ni hablar ni decir como nos gusta, ¿verdad? Mejor deja que se vaya. Eso es bueno. Lo estás logrando. Estás logrando traer orden, decencia, moral, bien, pulcritud a tu ambiente familiar, porque así es como se desenvuelve un ambiente en Dios. El reino de los cielos es pureza y santidad, bien entendidos. ¿Cómo
podemos contar entre todas esas cosas las bendiciones espirituales. El Espíritu hace realidad entonces nuestra experiencia en Él. Las bendiciones son la experiencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Cómo podemos saber del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos entender que hay Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ver al Espíritu Santo? Mucha gente no sabe qué es el Espíritu Santo. Las experiencias que Dios trae a nosotros y que decimos, esto es de Dios. Esta circunstancia que estaba tan mal y se transformó es de Dios. Esa forma de pensar de mi madre, de mi padre, de mi esposo, que ahora es tan maravillosamente distinta y que nos ayuda y que nos bendice y que nos edifica. Estás viendo las bendiciones espirituales que Dios te permitió ver y experimentar y hacer las tuyas. Él hace realidad nuestra experiencia. La experiencia es conocimiento. Esas bendiciones espirituales han transformado toda nuestra vida y además nos capacitan para librar batallas contra el mal. Te estoy contando las bendiciones espirituales y tiempo me faltaría. Y tú estás pensando en tantas otras cosas que Dios ha hecho buenas para ti y que ha cambiado tu lamento en baile y que quitó tu cilicio y que quitó la ceniza de tu cabeza y tu luto y te levantó y levantaste la cara y te vestiste de lino fino y todas estas cosas que Dios ha hecho en tu vida son bendiciones espirituales. Es la acción activa del Espíritu Santo de Dios obrando en ti y en mí y lo que nos falta por vivir en Dios. Número 3, dice en Cristo, es decir, en Cristo dice el texto, dice las bendiciones, ¿cómo dice aquí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo fue el medio, Cristo fue el autor. Cristo fue lo único que podía hacer posible esto. En Cristo. Toda la obra fue consumada en la cruz del Calvario desde el cielo mismo. Todo lo que pasó. La muerte misma de Cristo fue consumada en el Calvario y supervisada por Dios. Cada paso, cada gesto, cada gemido de Cristo, cada dolor, cada lágrima fue supervisada con dolor desde el cielo. El trayecto del Calvario, el juicio indebido, ilegal, la vía dolorosa, la subida al monte de la calavera, los clavos en las manos del Señor y en sus pies, la lanza atravesando su costado y el dolor indecible de Cristo en la cruz fue supervisado paso por paso, milímetro a milímetro, desde la mirada angustiante de Dios y hasta el momento de la muerte, donde el Señor mira hacia el cielo y grita: Abba, papito, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? El dolor de Dios Padre y en medio de la angustia y del dolor indecible de Cristo termina diciendo: consumado es, está hecha la obra redentora para estos ingratos. No entienden nada, pero nosotros sí entendemos. Señor, he acabado la obra que me mandaste a hacer. Nosotros sí entendemos. Ya lo entenderán estos algún día. La buena noticia es que sí lo hemos entendido y que lo apreciamos en el corazón y que lo valoramos con todo nuestro corazón y que queremos vivir por consecuencia para Dios agradecidos de lo bueno que ha sido con nosotros en medio de su dolor,
en medio del dolor del Padre, viendo crucificado a su Hijo, nada menos. La obra mesiánica de Jesucristo, la obra redentora de Cristo en nosotros. Así fue, contestando la pregunta con estos 3 puntos. ¿Cómo es que Dios nos ha bendecido? Así es como nos ha bendecido. Esa es la forma en la que Él nos ha bendecido. A manera de ir terminando esta consideración, con otra pregunta. ¿Cómo podemos descubrir esas bendiciones para nosotros? Quizá lo hemos oído, lo hemos estado escuchando. Hemos oído las historias, nos las predican cada domingo y nos las dicen los martes y nos las dicen los miércoles y nos las dicen los viernes y nos las dicen el sábado y nos dicen reiteradamente todas esas cosas que las oímos, pero ¿de qué manera las oímos? La pregunta es, ¿cómo descubrir que todo eso es bendición? Que no son las circunstancias de la vida. ¿Cómo descubrirlo? Dice Juan Maclay, un teólogo, dice, convirtiéndote en caminante del camino. Convirtiéndonos en caminantes del camino. Un poema de Serrat dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es el mismo sentido. Dice Maclay, la única manera de descubrir que lo que está pasando en nuestro entorno en Cristo es bendición, es convirtiéndote en caminante del camino. ¿Qué quiere decir eso? Abandonar la posición de espectador. Quiero hacerte una pregunta ya casi para terminar. ¿Tú qué eres? ¿Eres un espectador de la vida de Dios, de las cosas que Dios hace? ¿O eres un caminante del camino? ¿Te paras a la orilla a ver que las cosas sucedan? ¿O eres un caminante del camino? Es decir, participas. Por favor, contéstate esta pregunta, es muy importante. ¿Qué eres tú? Yo me la contesto. ¿Qué soy yo? ¿Soy público que ve el espectáculo o soy un protagonista? Si te identificas con los grandes planes divinos revelados de Dios en la Biblia, cada vez que lees la Escritura, cada vez que oyes una predicación, cada vez que escuchas una alabanza, si tú te identificas como parte de eso, tú eres un caminante del camino, no eres un espectador. Si no te identificas, probablemente lo que eres es solo un espectador que está ahí mirando, pero no eres parte de la vida de Dios, de las bendiciones de Dios. Claro que Dios te ha dado, claro que Dios te cuida, claro que Dios te guarda, pero no eres un participante activo de la vida y las bendiciones de Dios, porque a veces ni siquiera lo reconozco o lo reconoces, que Dios me está bendiciendo. Dices, es mi esfuerzo. Yo me gané tanto dinero y me compré una casa y yo con mi esfuerzo y mi inteligencia, y no te das cuenta que Dios te dio la salud y la vida para poder trabajar. Hay 2 maneras de ver las cosas. Si te identificas con los grandes planes de Dios revelados en la Biblia y si te conviertes en un protagonista, tú participas de la película. No eres un espectador del teatro, te subes al escenario y comienzas a actuar ahí. Eres parte activa de los hechos que están narrándose ahí. Podrás entonces tener la posibilidad de subir, como dice Maclay, de subir al monte de la visión, y solo así podrás creer todo lo que en el corazón has escuchado acerca del Dios eterno. Me gusta esa expresión, subir al monte de la visión. Cuando alguien está viviendo en Dios, cuando no es un expectante de lo que pasa y nada más mira, observa y oye, sino que se mete, ¿verdad? Se mete en el escenario.
participa y lo hace parte de su propia vida, la vida de Dios y a Dios mismo. Entonces se ha subido a la montaña, al monte de la visión, para ver las cosas que no podía ver. No podía ver que había bendición, no podía ver que Dios existe realmente y que interactúa con nosotros, no podía ver que Dios es amante de la humanidad, no podía ver el corazón de Dios, no podía, pero el que se mete en el escenario y se sube al monte de la visión, le es revelada la Escritura y tiene que ver. Este libro puede tener dos posibilidades para nosotros. ¿Es un libro escrito antiguo, viejo y anacrónico, o es la esencia del mensaje de Dios para mí y Él y yo nos hemos hecho uno? Tremendo esto. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios nos ha hecho partícipes de su vida. Él ha querido así. Pero Él nos dice, ¿quieres? ¿Te interesa participar? ¿Te interesa ser parte del elenco? ¿O quieres ser público, expectante, neutral? ¿Quieres entender por qué la gente me bendice tan agradecida? ¿Quieres entender eso? Te voy a quitar la venda de los ojos para que veas cómo te he bendecido desde que naciste. Oremos. Señor, gracias. Te bendecimos porque nos has bendecido. En nosotros no hay nada agradecido, en nuestra naturaleza caída. Somos indiferentes, indolentes, egoístas. Muchas veces, perdónanos. Pero hoy descubrimos a través de la Escritura que los que se suben al monte de la visión pueden distinguir claramente que tú has ido mucho más allá. ¿Cómo nos has bendecido y beneficiado? ¿Cómo nos has dado tanto? ¿Cómo no agradecerte? Y te bendecimos y te decimos, claro que sí, Señor, y nosotros en reciprocidad te adoramos. Y proclamamos de ti que eres maravilloso Dios, y de esta manera estamos expresando nuestro agradecimiento, bendiciendo también tu nombre, elogiando tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón, con humildad y reconocimiento, Padre Santo. Ayúdanos a entender profundamente tu palabra, que tu Espíritu diga a cada corazón lo que no hemos sido capaces nosotros de transmitir en la interpretación de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bendice a cada familia de Casa de Pan. Señor, suple necesidades. Guárdanos, guárdanos del peligro, guárdanos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y bendiga su palabra viva para que haga la obra en cada uno de nosotros que lo necesitamos. Bendiciones.